That's one small step for man, giant leap for mankind. As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Historia universal contemporánea. El desarrollo histórico de la Guerra Fría. Explicar el desarrollo de la Guerra Fría en un mundo bipolar, las características de los países capitalistas y socialistas, el uso de la tecnología, los movimientos de liberación y las nuevas formas de gobierno. ¿Cómo fue la relación de poder entre las grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué relación existe entre el nuevo orden mundial y la independencia de naciones en África y Asia en este periodo? Además de responder estas preguntas, en este programa conoceremos sobre los avances tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX, en particular la sorprendente carrera espacial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se formaron dos bloques de países con diferentes formas de organización social y económica. Por un lado, el bloque capitalista, encabezado por los Estados Unidos de América, que defendía la economía de mercado y democracia liberal. Por otro, el bloque socialista, dirigido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con una economía planificada y controlada por el Estado, generalmente con gobiernos autoritarios. Cada bloque veía en el otro una amenaza a su existencia. Por ello, al final de la década de los años 40, parecía inminente un enfrentamiento bélico entre ellos. Bueno, la Guerra Fría es un proceso histórico. Un proceso histórico que va después de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética. La Guerra Fría significa que sí hay guerra. En este caso, es un conflicto permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue un enfrentamiento fundamentalmente de dos potencias, triunfantes además de la guerra. Sin combate. Jamás un soldado soviético mató a un americano o viceversa. Esta fue una guerra política, militar, ideológica y social. Podemos plantear muchas preguntas sobre este proceso, pero primero debemos conocer las múltiples causas que le dieron origen. ¿Por qué se enfrentaban capitalistas contra socialistas? Vamos a conocer más sobre el inicio de la Guerra Fría. ¿Qué quiere la Unión Soviética? Expandir el socialismo al mundo. ¿Qué quiere Estados Unidos? Afirmar su hegemonía. Los sistemas políticos son radicalmente opuestos. Estas dos puntales fundamentales van a enfrentar ideológicamente a las dos potencias. Y Estados Unidos tiene la bomba atómica. La Unión Soviética todavía no la tiene. Entonces se siente muy amenazada. A partir de 1949 hay empate nuclear. Entonces hay un equilibrio del terror nuclear. Por eso jamás se volvió a usar la bomba atómica. Esta es una competencia por el poder. Esa es la Guerra Fría. No hay paz, pero tampoco hay guerra abierta. Una característica de este proceso fue la consolidación de los dos bloques mediante diversos organismos internacionales. El propósito de estas organizaciones era garantizar la cooperación política, económica y sobre todo militar entre las naciones que formaban parte de cada bando. A partir de entonces, cuando un conflicto estallaba alrededor del mundo, los bloques intentaban modificar el resultado a su favor y pedían la ayuda de los organismos a los que pertenecían. Por otro lado, las superpotencias participaron en los conflictos bélicos de ese momento. Veamos qué papel desempeñaron en ellos. La Guerra de Corea es una manifestación de la lucha entre estas dos potencias y sus zonas de influencia. La Unión Soviética estuvo muy interesada en que se empezara a generar un partido comunista y se alineara al modelo económico que él pregonaba. Sin embargo, Estados Unidos lo vio como un atentado a su zona de hegemonía. Es cuando Estados Unidos se da cuenta de que ha sido muy imprudente retirándose tan pronto de Europa. Corea del Norte ataca a Corea del Sur y Estados Unidos entra a la guerra. Esas divisiones que existieron dentro de Corea llevaron a que se generara un conflicto armado
entre los mismos integrantes del país, financiados por estos dos países y con el adiestramiento militar de estos dos países, Estados Unidos y Rusia. Realmente la guerra de Corea se da entre China y Estados Unidos, uno apoyando a Corea del Norte y otro apoyando a Corea del Sur. Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias? Se divide Corea. Se divide a través del paralelo 38 en dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Ambas con proyectos políticos distintos hasta la fecha. El muro de Berlín se construye como otra forma de contener a la Unión Soviética. Hay que saber que los aliados se habían repartido la ocupación de Alemania. Francia, Inglaterra y Estados Unidos ocupaban el occidente de Alemania y la Unión Soviética el oriente de Alemania. Quedaba la capital, Berlín, como una isla en medio de Alemania Oriental, en medio de la zona soviética, y Berlín se había repartido como un pastelito de la misma manera. La mitad de Berlín dividida en tres, franceses, ingleses, americanos, y la otra mitad de Berlín soviética. En los 60 se construye el muro por varias razones. Uno, es una contención militar, política e ideológica. Es un espacio de confrontación entre Occidente y la Unión Soviética. Y eso provocó otra crisis de tensión muy grave en 1961-62 entre los dos bloques. Mientras tanto, ¿qué pasaba con el resto del mundo? El término de la Segunda Guerra Mundial también trajo el fin de los imperios coloniales, particularmente el británico y el francés. En muchos de los países colonizados existían movimientos de liberación nacional que consiguieron la independencia entre 1950 y 1960. Vamos a conocer la relación que existe entre el nuevo orden mundial y la independencia de naciones en África y Asia en este periodo. A partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, empieza la reconstrucción de lo que se ha denominado un nuevo orden mundial o un orden mundial postbélico. Y esto se debe a que las antiguas potencias coloniales empezaron a perder una gran cantidad de poder. También surgen movimientos que se venían gestando de independencia. Algunas veces por voluntad, por decisión de la capital europea que dominaba esos territorios, y en otras ocasiones porque los pueblos de esas colonias empezaron a rebelarse y a levantarse en contra de los países que los dominaban desde Europa. La independencia de la India, de Argel, la Revolución China, la Revolución Cubana en Latinoamérica y sobre todo las últimas fueron las de África. En 1955 tuvo lugar un evento de singular importancia en Indonesia, la Conferencia de Bandung, en la que estuvieron presentes representantes de 29 países africanos y asiáticos. Les invito a conocer la trascendencia de este suceso. La Conferencia de Bandung da la consolidación a la independencia fundamentalmente de los países africanos, ¿no? Pero también hace referencia a la descolonización en general. Recordemos que la parte de Medio Oriente también empieza su independencia. Así nació el movimiento de los países no alineados que desde 1961 hasta nuestros días ha luchado por preservar la independencia de las naciones frente a los intereses de las grandes potencias. A pesar de ello, durante la Guerra Fría, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética continuaron ejerciendo su influencia en las decisiones económicas y políticas de esos países recién independizados, como en Vietnam, entre 1959 y 1975. En este caso, el gobierno estadounidense quería detener a toda costa el avance del socialismo en el sudeste de Asia, lo cual desencadenó un conflicto bélico que tuvo fuerte impacto a nivel mundial. Las imágenes de la guerra de Vietnam en los noticieros
el reclutamiento forzoso de ciudadanos estadounidenses, el gasto excesivo y lo prolongado del conflicto causaron que un sector de la sociedad comenzara a rechazar la participación de los Estados Unidos en esta contienda. La relativa homogeneidad de la sociedad estadounidense de los años 50 cambió repentinamente cuando en los años 60 muchos jóvenes comenzaron a actuar en contra de los valores sociales tradicionales. Además, se cuestionaba el funcionamiento del sistema político y económico de su país y de las grandes potencias. Un número importante de jóvenes se involucró con las organizaciones defensoras de los derechos civiles y las protestas contra la guerra de Vietnam. Exigían cambios radicales, adoptando un punto de vista revolucionario. Otros rechazaron el activismo político y buscaron una alternativa a la realidad del sistema económico existente: los hippies. El término hippie viene de la expresión inglesa hip, que significa vanguardista. Se les llamó así porque experimentaron con nuevas formas de vida comunitaria que reemplazaban a la familia nuclear y rechazaban la sociedad de consumo, entre otras cuestiones. Veamos con mayor detalle los cambios en la cultura estadounidense en los años 60. Un elemento interesante que se puede analizar en la guerra de Vietnam es el escenario que se está dando al interior de Estados Unidos de contracultura. Los jóvenes aparecieron como el actor principal de un mundo que estaba sufriendo cambios desde tiempo atrás. No querían participar en estas guerras, no entendían la importancia de esas guerras. Defendieron entonces también que la mejor manera de relacionarse con el mundo era la paz. Así, de esta manera, se comenzó a gestar un movimiento que defendía los derechos civiles. Esto llevó a nuevos fenómenos culturales. En el terreno de la música, por ejemplo, apareció el rock and roll y empezó a formarse un movimiento cultural. Se produjeron protestas, los jóvenes se organizaban, caminaban por las calles, llevaban sus banderas expresando qué es lo que reclamaban. Hubo cambios en la manera en la que se relacionaban la generación anterior con las generaciones nuevas. La constante tensión provocó entre las superpotencias un enorme avance científico y tecnológico, sobre todo en el terreno militar. Aunque es innegable que estos avances también tuvieron repercusiones a largo plazo en la vida cotidiana, las comunicaciones y en general el ámbito cultural. Entre las décadas de 1950 y 1970, la investigación científica y el interés en el desarrollo tecnológico permitieron que las computadoras disminuyeran su tamaño, aumentando su capacidad y velocidad de procesamiento. Además, se logró reducir su gasto energético. Esto permitió un notable adelanto en el campo de la informática, lo que fue fundamental para generar avances en la ciencia y en particular para explorar el espacio. La Unión Soviética parecía llevar la delantera en la conquista del espacio, cuando en 1957 lanzó el primer satélite espacial, el Sputnik. Después, en 1961, envió el primer ser humano al espacio, el cosmonauta Yuri Gagarin. Con el fin de no quedarse atrás, los Estados Unidos orientaron su programa espacial a llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Esto ocurrió cuando el Apolo 11 aterrizó en el satélite en junio de 1969. Además de explorar los planetas de nuestro sistema solar, las misiones espaciales se concentraron en maniobrar satélites en el espacio, realizar ensayos científicos y tecnológicos, estudiar la Tierra, modernizar telecomunicaciones y enviar información tanto del orden civil como del militar. Mientras las superpotencias exploraban el espacio y la tensión por la Guerra Fría continuaba, en otras partes del mundo ocurrían grandes cambios políticos. No te pierdas la siguiente información. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, desaparecen grandes imperios coloniales. Primero el inglés, luego el holandés y finalmente el francés. Con la independencia
surgen grandes países, grandes naciones, grandes estados. Dicen, nosotros no tenemos nada que ver, no queremos ser ni parte del bloque americano, ni parte del bloque soviético. Nosotros somos el tercer mundo, el tercero en discordia. Todavía son grandes naciones agrícolas, con un 80% de la población en el campo y con un nivel de vida muy bajo. Lo que nos importa es la justicia social y el desarrollo económico, pero no queremos pagar como precio la dependencia de la Unión Soviética o la dependencia de Estados Unidos. En 1950 es la famosa conferencia de Bandung que crea el movimiento de los no alineados. Durante la Guerra Fría, el mundo entero vivió décadas de tensión continua. Parecía que el destino de la humanidad estaba en manos de las dos superpotencias. ¿Cómo terminó este proceso? ¿Cuál de las dos superpotencias resultó vencedora? ¿Cómo cambió el mundo con el fin del conflicto? Nos vemos en el próximo programa para conocer el desenlace.